Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales, las corporaciones y las concesiones estatales. La vida ha terminado, comenzó la supervivencia. Vamos a borrar lo que le han hecho a este planeta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Compadre, ¿y qué opina de ese plebiscito? Es un invento del gobierno para quedarse. ¿Pero cómo? Si solo es una consulta para reformar la Constitución. ¿Cuál consulta? Si eso siempre hacen lo que quieren. Yo sí creo que por primera vez en la vida sería bueno que nos consultaran cómo queremos vivir. Sí, para que se quede el salario mínimo. ¿Y este quién es? Es el novio. A mí no me han participado nada de eso. Hagamos la consulta, pues. Consultar al pueblo es la expresión más alta de la democracia. Este último domingo de junio, por primera vez en nuestra historia, el gobierno hará una consulta popular en todo el país. Para preguntarle al pueblo si quiere una nueva constitución. Porque lo que está ahorita no nos gusta, porque hay mucha violencia, mucha pobreza, mucha corrupción, mucha exclusión en este modelo de desarrollo. Y el pueblo necesita revisar lo que está pasando. Dile sí a ejercer tu derecho y deber de participar en el destino de Honduras. Dile sí a la cuarta urna. Una nueva constitución para el país, una nueva expresión de voluntad para el país. Presidencia de la República. En el centro de América un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la Constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Solo por el prurito de oponerse a una encuesta han dado un golpe de Estado. Los pueblos del mundo, todos a una sola voz, gritan viva Honduras, viva su revolución. Vamos todos a luchar, vamos juntos a pelear, pa' que Zelaya vuelva ya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras,
buenas tardes. ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al espacio de la sencilla educación popular. El espacio, como hemos dicho de manera reiterativa, le apuesta a desaprender lo aprendido. Desaprender los individualismos, los egoísmos, las indiferencias, para, en lugar de ellos, instalar la solidaridad, la empatía, la encarnación en los problemas de los otros y de las demás. Educación popular es la propuesta diferente en materia de telecomunicaciones que apareció hace más de 6 años en el canal de televisión Vida TV y que construye precisamente una manera diferente en materia de telecomunicaciones. Educación Popular, un programa que es producido por Mario José Argeñal y presentado por su servidor Mario Argeñal, hoy le tiene un programa especial, porque no podemos pasar por alto que conmemoramos 11 años de ese fatídico rompimiento de la institucionalidad. Rompimiento de la institucionalidad que nos afectaría a todos, que nos pasaría la factura a todos y que edificaría una Honduras completamente diferente. Se les caían las vendas a algunos y permitían ver con nuevos ojos, con nuevas miradas, lo que realmente acontecía a partir de ese 28 de junio de 2009. Un 28 de junio fatídico para muchos y para muchas. Un 28 de junio de alegrías para los que le apostaban al secuestro del Estado, de la institucionalidad, para ponerlo al servicio, el Estado mismo, del crimen organizado, de una banda de narcotraficantes sedientes de poder, sedientos de autoridad, para construir políticas públicas que los beneficiaran. Hoy el programa Educación Popular se edifica precisamente como un programa dedicado a la memoria, porque hay algo que tenemos los seres humanos, es la facultad de guardar memoria. A eso que le tienen miedo y pánico los que nos han causado tanto daño histórico, a los que han derramado sangre, sangre de nuestro pueblo, sangre de los de abajo, le apuestan a que no construyamos memoria. Educación Popular es un homenaje a la memoria y fundamentalmente a la memoria en función de quién se edificó este programa, a la memoria de Juan Carlos Argeñal, quien en su momento denunciara actos de corrupción en una institución pública, en un hospital Gabriel Alvarado, del que saqueaban más de 50 millones de lempiras, pero también denunciaba los actos de corrupción en la alcaldía municipal de Danlí. Como consecuencia de tales denuncias, Juan Carlos, después del rompimiento de la institucionalidad, no comprendía que aquí no existía Estado de Derecho, que aquí no había libertad de prensa, que aquí no se edificaba justicia. Él construía Educación Popular soñando que su voz pudiese causar la intermediación estatal para sanear los actos de corrupción misma, sin comprender que la corrupción se gestaba desde el Estado mismo, desde quienes lo dirigían y quienes lo habían secuestrado desde aquel 28 de junio de 2009, días después de las denuncias del corresponsal del canal de televisión Globo. Era asesinado. Un 13 de diciembre acallaban la voz de Juan Carlos, como pretendieron acallar la voz de los que salimos aquel 28 de junio a luchar para que se restableciera la institucionalidad. Caía Juan Carlos, caía el denunciante de la corrupción en el hospital, que hoy el pueblo danlidense sufre las consecuencias de no haber acompañado solidariamente las voces y los anhelos de Juan Carlos. Hoy, 11 años después, el Hospital Gabriel Alvarado sufre no tener camillas, no tener medicamentos, no tener médicos, no tener equipos suficientes para hacerle frente a una pandemia que termina con la vida de los pobladores de esta comunidad. Una pandemia global, pero una pandemia que también afecta y llega a todos los rincones al ser global del planeta Tierra, y Danlí no es excepción. Danlí hoy sufre las consecuencias de las indiferencias. Esas indiferencias que nos han caracterizado históricamente, esos individualismos que nos han caracterizado históricamente, nos pasan la factura hoy, en el caso específico del Hospital Gabriel Alvarado. Y mencionamos esto porque si como pueblo hubiésemos alzado nuestra voz
en debido tiempo y forma, hoy no estuviéramos sufriendo lo que estamos sufriendo. Hoy tendríamos, a lo mejor, un sistema sanitario mejor organizado, más capacitado, dirigido por los más aptos para hacerle frente a esta inmensa crisis que hoy nos abate, no solo por el COVID-19, sino por la profundización de un modelo económico que se olvidó de lo público y que se expresó precisamente en inexistencia, en el caso del régimen sanitario, de medicamentos, de médicos, de equipos especiales para hacerle frente a la actual crisis que vivimos. Miles de compatriotas han fallecido como consecuencia de la profundización de ese modelo económico que abandonó al sector sanitario y por el cual el año recién pasado luchamos desde la plataforma constituida y construida por maestros y médicos para que no se privatizase la salud, que ya está descuartizada, como también se encuentra descuartizado el sistema educativo y las demás instituciones del Estado. Para eso dieron ese 28 de junio ese golpe de Estado. No lo dieron para quitar al hombre del bigote o del sombrero. No lo dieron única y exclusivamente contra el hombre que hacía alianza con la alternativa bolivariana de las Américas que permitía accesar a precios más baratos en los combustibles y como consecuencia abaratar los precios de los productos de la canasta básica, abaratar los costos de la vida de los hondureños y de los hondureños. El golpe de Estado no solamente se le daba al presidente Zelaya, se le daba al diseño que contenía el modelo económico neoliberal, porque Zelaya oxigenaba los centros hospitalarios, daba apoyo al sistema educativo, fortalecía a Hondutel a través de Sulacel y Tegucel y otras instituciones que daban la oportunidad de accesar a servicios telefónicos o de telefonía más baratos. El golpe de Estado se daba en contra del campesino y campesina que soñaba con tierra y que Zelaya desmontaba esa ley de modernización agrícola permitiendo reformas que le permitían acceso de nuevo a la tierra, el sueño de edificar un pedazo de tierra que le permitiese sembrar maíz, frijoles, productos tradicionales que históricamente había sembrado el campesino. El golpe era contra el campesino, pero el golpe también se le daba a los organismos de derechos humanos, porque aquí se profundizarían las violaciones a derechos humanos. A partir de ese 28 de junio de 2009, arranca una nueva historia. No arrancan los problemas en la sociedad hondureña, tal cual lo hemos indicado, porque los problemas tienen origen históricos, orígenes que a juicio del sociólogo hondureño Mario Pozos se encuentran en la forma o manera en que penetró el capitalismo en este país. Un capitalismo de saqueo, de entrega de nuestros recursos naturales, pero que se profundiza hoy, después de ese 28 de junio de 2009. Este programa es un programa especial, es un programa que le apuesta a la memoria, a encontrarnos con lo que sufrimos hace 11 años, a reencontrarnos con los que sufrimos el día de hoy, las consecuencias de ese fatídico golpe de Estado. Educación popular es problematización de la realidad y así lo hemos presentado hasta el cansancio. Educación popular no es el invento nuestro, es la propuesta del educador brasileño Paulo Freire, quien tiene claro que la manera de desafiar las pobrezas, las miserias y las desigualdades sociales es problematizar la realidad, no para cundirnos de problemas, sino para buscarle soluciones a los mismos. A continuación, le presentamos a usted en este programa especial dedicado a 11 años del fatídico golpe de Estado, ese video tradicional que le explica a usted y a nuestro auditorio en qué consiste la educación popular. La educación popular es una concepción pedagógica y política. Es una propuesta de los países de América Latina para lograr la liberación de los pueblos oprimidos. O sea, es una propuesta muy propia de esta región del continente y del mundo, donde la opresión, la exclusión, la pobreza es muy fuerte. Y entonces la educación popular lo que propone es ser una herramienta educativa para la transformación social, cultural, política y económica de los países. Cada vez que pienso en ti, mujer, me doy cuenta del ayer. Cada vez que pienso en vos, mi amor, me doy cuenta del error.
un principio fundamental metodológico de la educación popular es la problematización. Si tú vives en una sociedad donde crees que no tienes problemas, pero además de creer que no tienes problemas, crees que tampoco los puedes resolver, no va a pasar nada. La educación popular, como un principio fundamental, te plantea, a ver, ¿cuál es el problema? Es más, como ejercicios metodológicos, ya en un taller con adolescentes, por ejemplo, lo que tienes que hacer es convertir el problema en visible. Porque claro, te dicen hay violencia, hay discriminación, hay racismo, hay de todo. Pero bueno, a ver, analicemos uno. Entonces, ¿cómo lo haces visible? Por ejemplo, en un juego. En un juego les dices a las niñas, niñas, ustedes se quedan sentadas y juegan solo los niños. Entonces, cuando termina el juego, a ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió? Ese es el problema. ¿Por qué las niñas no jugaron? ¿Por qué los niños sí jugaron? La trascendencia y la importancia de la educación popular, y en el caso de PAMI, es que si queremos convertir a los adolescentes en protagonistas, difícilmente se puede lograr si lo haces con la educación tradicional, una educación bancaria, descontextualizada, que no analiza, solo repite lo que dicen los textos, lo que dicen los escritores antiguos, etc., y no descubren, no leen la verdadera realidad que hay que leer en estos momentos. Hoy, a 11 años del fatídico golpe de Estado, le recordamos a usted que vivimos en una sociedad altamente problematizada. Hoy le preguntamos a usted cómo se encuentra comparativamente con el ayer antes de ese 28 de junio de 2009. Un 28 de junio triste para miles de familias, para cientos de familias de la hondureñidad. Un 28 de junio que nos trae a la memoria agotamientos, impotencias, sangre, duelo, luto. Un 28 de junio que nos lleva a reinstalarnos en aquel momento histórico que sufríamos cuando en horas de la mañana nos encontrábamos que los principales medios de comunicación nos distraían con mensajes distanciados de lo que realmente acontecía en nuestro país. Un 28 de junio donde su servidor asistía, como lo hacía usualmente los fines de semana, a impartir clases en el sistema de educación a distancia, y que cuando se trasladaba a su centro de trabajo se encontraba con que el Ministerio Público estaba militarizado. No queríamos creer lo que unos días antes un personaje vinculado al Congreso Nacional, el diputado del Congreso Nacional, nos indicaba que se iba a producir antes de esa convocatoria o de la concreción del proceso de votar a favor o en contra de una cuarta urna, un rompimiento de la institucionalidad. Cuando vimos el Ministerio Público lleno de militares, entendimos que aquí se había roto la institucionalidad. Llegamos a nuestro centro de trabajo y no podíamos pasar por alto que aquí las cosas ya no estaban igual. Hablamos con quien entonces era la autoridad del centro educativo, el ingeniero Marvin Palma, y decidimos juntos que las clases debían de suspenderse porque en Honduras se había roto la institucionalidad y teníamos obligaciones históricas como patriotas que somos. Frente a ello, nos trasladamos al parque central de nuestra comunidad, allí a protestar en contra de lo acontecido, porque entendíamos que ese quebrantamiento del orden constitucional iba a traer consecuencias a la pluralidad de los hondureños y las hondureñas.
Mientras algunos celebraban y se mofaban de que ya Zelaya no estaba en el poder, nosotros sí entendíamos las consecuencias de que Zelaya no continuase en el poder. Representaban la no continuidad del ALBA, representaban la no continuidad de Petrocaribe, representaban la privatización de los principales servicios públicos y empresas públicas del Estado, porque Zelaya se había opuesto a ese diseño neoliberal de deshacerse de todo lo público. Sin duda, momentos angustiosos de impotencia cuando nos tocaba resguardar o proteger las urnas que se instalaban en el Parque Central de Danlí para que la gente ejerciera el sufragio, para que los buenos ciudadanos votaran a favor de la cuarta urna. Minutos después, llegaban fuerzas policiales y militares acompañados por un fiscal del Ministerio Público, a quien le indicábamos que nuestra acción iba a continuar y que si pretendían impedirla, tendrían que llevarnos presos a todos los presentes. Muy pocos, por cierto, contados con los dedos de la mano, por cierto, pero allí estábamos, valientes como la historia nos obligaba a ser, como la coyuntura nos obligaba a ser. Cuando platicamos con la fiscal, esta se retiraba y entendía que no teníamos más armas que nuestra voz, que no teníamos más armas que nuestra claridad política e ideológica, que aquí se había dado un golpe de Estado y que por tanto debería permitírsele al pueblo, aunque sea de manera simbólica, ejercer el sufragio a favor de la cuarta urna. Mientras escuchábamos en una radio, en una emisora, donde se establecía un juicio en perjuicio del presidente Zelaya. Presidente Zelaya expatriado hacia Costa Rica. Presidente Zelaya que había cometido el error a juicio de los grupos económicos de poder de este país de contener un modelo económico que profundiza las miserias y las pobrezas tal cual las tenemos hoy. Hoy, sin duda, 11 años después del golpe de Estado, en contra del presidente Zelaya y en contra del pueblo hondureño, han crecido las pobrezas, las miserias, las desigualdades sociales, pero también ha crecido la incertidumbre. Ha crecido el secuestro estatal por una banda criminal que nunca entendieron los que levantaron la mano en ese Congreso Nacional a favor de ese golpe de Estado y que tampoco entendieron lo que representaba ese golpe de Estado a algunos que obligaron a marchar con camisetas blancas desde los ejes empresariales de la comunidad y del país a favor de ese rompimiento de la institucionalidad que quebrantaría al pequeño, al mediano empresario y que pondría el Estado al servicio de la gran empresa, al servicio del capital oligárquico. 11 años después del golpe de Estado, a 11 años después del golpe de Estado, han seguido creciendo la cantidad de mártires. Mártires, luchadores de la resistencia que surgía en contra del golpe de Estado, como Isis Obed Murillo, como Pedro Magdiel Muñoz Salvador, como el compañero Mario Contreras, como el profesor Félix Murillo, como mi hermano Juan Carlos Argeñal, que sufre las consecuencias de ese rompimiento de la institucionalidad, y como tantos mártires que han caído producto del rompimiento de la institucionalidad y la inexistencia de Estado de Derecho, la construcción de un Estado fallido al servicio de una banda de pícaros que hoy dirigen el Estado hondureño. Sin duda, 11 años después, no podemos decir que estamos bien. Hoy, enfrentando una pandemia que cunde de pánico, de miedo, de incertidumbre y de imaginarios al pueblo hondureño, de sueños, de ver a su dictador extraditado en Norteamérica, utopías, pero utopías que también contrastan con lo que realmente acontece, donde se le construye un juicio al que dirige el Estado de Honduras por estar vinculado directamente con el narcotráfico y que se le señala directamente desde la Fiscalía de Nueva York en ser un eje fundamental en las actividades ilícitas en nuestro país. A 11 años del golpe de Estado, así nos encontramos, con llantos, con tristezas, con lutos, con mártires. A 11 años del golpe de Estado, seguimos soñando, tal cual hemos soñado históricamente, que sea del extranjero, que vengan a llevarnos a quien hoy dirige de manera ilícita, de manera inconstitucional,
los poderes del Estado, a quien hoy controla con su banda el Estado mismo, y que hoy se encuentra en un hospital privado, específicamente hospital militar. No sabemos si para esconderse de la pandemia o para esconderse y oxigenarse de las amenazas que enfrenta en la Fiscalía de Nueva York. A continuación, le presentamos el comentario editorial construido por el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, que visibiliza en alguna medida la situación en la que nos encontramos 11 años después de ese fatídico golpe de Estado. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. El impostor en su laberinto. Estamos llegando al final de una semana intensa y nunca como en los últimos días habíamos tenido tanta creatividad e ingenio popular en redes alternativas de comunicación. La víctima es Juan Orlando Hernández, el impostor. ¿Por qué razón? Porque en general la opinión pública no cree en su contagio, que fue comunicado por él mismo en cadena de radio y televisión el lunes. Como bien sabemos, la propagación de la pandemia del COVID-19 no es un acto de fe, es decir, no se trata de creer o no creer en su existencia, porque es un problema real de salud en todo el mundo. El problema aquí es de credibilidad. A Hernández, la población no le cree ni papas. Le creen sus redes de Vida Mejor y la masa de activistas asalariados del Partido Nacional y Liberal. Pero la población libre pensadora, de criterio independiente, suspicaz e inteligente, no le cree. Y esa es la mayoría de esta nación, que sigue en paralelo la otra noticia del juicio en su contra por conspiración, terrorismo y narcotráfico en Estados Unidos. Y ese tema no es de presumir la inocencia, como lo propuso el periodista Napoleón Mairena III en 1990. En materia de corrupción y crimen organizado, en Honduras debemos presumir la culpabilidad de los acusados. Hernández ha mentido demasiado en los últimos 30 años. Mintió para ser diputado y miente hasta nuestros días para mantenerse impune en el poder. Es un desastre en términos de confianza pública. Hace siempre lo contrario de aquello que dice y está muy comprometido con los constructores de la muerte. El viernes, CNN en español difundió de última hora que el Departamento de Justicia estadounidense menciona de manera directa a Juan Orlando Hernández como conspirador de una célula terrorista para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La cadena de televisión, a través del periodista Juan Carlos López, citó el párrafo principal del comunicado emitido el viernes por el Departamento de Justicia desde Nueva York y que, curiosamente, no publicaban aún los periódicos hondureños. El texto hace referencia al oficial Juan Carlos Bonilla Valladares, el Tigre, de quien afirma explotó de manera corrupta las posiciones oficiales que desempeñó para facilitar el tráfico de cocaína, usar la violencia, incluido el asesinato, para proteger una célula particular de narcotraficantes políticamente conectados y con quienes se alineaba para delinquir, incluidos Tony Hernández y su hermano el presidente Juan Orlando Hernández. CC4 o Juan Orlando Hernández, dice el texto de la Fiscalía de Nueva York, ayudó a Bonilla Valladares a avanzar su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras y en recompensa protegió el tráfico de drogas del clan Hernández. Agrega el comunicado que Bonilla Valladares fue violento y que tanto Tony Hernández como su hermano Juan Orlando confiaban que él podía cumplir asignaciones especiales, incluidos los asesinatos. El pliego de cargos leído por la cadena de televisión incluye el intercambio de sobornos entre el grupo de políticos y el Tigre,
quien dirigía a policías armados de ametralladoras para facilitar el paso de cargamentos de cocaína sin revisión ni confiscación. Además, recibía información sensible de las fuerzas policiales y militares para hacer posible ese tráfico. Hasta aquí suficiente sobre el vergonzoso tamal de Nueva York. El pueblo común y mortal no tiene ninguna posibilidad de confirmar si está tomando combos catrachos, anticoagulantes o antiinflamatorios. Ni siquiera la prensa más osada puede acceder a eso en medio de las armas de Mateo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esta situación que tiene un final previsto? Primero, cuidarnos de ese virus. Segundo, respetar la dignidad de los pacientes y del personal médico a nivel nacional. Tercero, no usar el nombre de Dios en vano, miserables rezadores fariseos. Cuarto, no perder nuestras organizaciones de base, cuidarlas, protegerlas de los miserables compradores de lealtades. Quinto, estar siempre alertas para despreciar a los criminales que nos robaron la esperanza hace 12 años. Sexto, deducirle un día la responsabilidad a Estados Unidos, a Canadá y a la Unión Europea por ser cómplices de estos miserables asesinos que tienen a todo un pueblo expuesto a la muerte. Eso no se vale, eso se paga. Séptimo, no confiar que el Tigre o los hermanos del cártel de Sinaloa van a decir todo lo que hace falta, sino confiar en nosotros, que ya lo sufrimos todo, que ya lo sabemos desde siempre y que solo nos falta ese instante, ese preciso instante en el que todo cambia. Buenas noches. Después de escuchar el editorial del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, creo que quedamos debidamente contextualizados que no estamos nada bien. Vivimos en una sociedad marcada por la incertidumbre de lo que puede pasar más tarde, de lo que puede suceder mañana. Vivimos en una sociedad donde tenemos la certidumbre de que el Estado ha sido secuestrado por una banda criminal. Una banda criminal que se instalaba el 28 de junio de 2009 y que tenía como protagonista al señor Roberto Micheletti Baín. Una banda criminal que quería instalar en el imaginario de los hondureños y las hondureñas que aquí lo que se había producido era una sucesión constitucional. Los medios de comunicación con cobertura nacional, los que siempre han estado al servicio del capital, hacían hincapié en que aquí lo que se había ejecutado era una sucesión constitucional porque el expresidente Zelaya había renunciado o porque estaba loco, y construían distintos diseños de justificación para que usted pensara que aquí no se había producido un golpe de Estado. Pero frente al golpe de Estado salíamos tal cual indicaba de manera espontánea a las calles. Y frente a ello comprendíamos que el centro político en el que podíamos incidir para restablecer la institucionalidad era la ciudad capital. Nosotros, movidos por ese sueño, nos trasladamos a la capital, al igual que lo hicieron cientos de compatriotas, miles de compatriotas de distintos puntos geográficos del país. Inundábamos Tegucigalpa. Y desde los medios de comunicación tradicionales al servicio del capital y al servicio de la dictadura, se nos hacía ver como vándalos. Se nos hacía ver como inadaptados sociales, que no entendíamos y no queríamos nuestra patria, que desde el imaginario de los golpistas éramos los que queríamos entregar nuestro país a Venezuela y salvarlo del capital extranjero. Lo que se les olvidaba a los protagonistas del golpe de Estado es que Honduras históricamente ha estado al servicio del capital extranjero, como lo estuvo en el siglo XIX
manejada por el capital minero a través de la empresa Rosario, como lo estuvo a finales del mismo siglo XIX y una buena parte del siglo XX, al servicio del capital norteamericano expreso en el capital bananero, que aquí interrumpía las institucionalidades cada vez que se le antojaba a una de esas empresas bananeras. Si no era la Bacaro, eran las empresas de la United Brand, las que colocaban a un presidente de acuerdo a sus intereses a cambio de concesiones. Pero a los que se revestían de amantes y adoradores de la patria, se les olvidaba que nuestro país históricamente había sido controlado por el capital transnacional y ahora levantaban las banderas de defensa de la soberanía territorial que no levantaron en contra del capital extranjero. Ahora se pronunciaban en contra de Chávez, se pronunciaban en contra de Petrocaribe y la ALBA, se pronunciaban en contra de ese Petrocaribe que le permitía a usted y a mí, en momentos críticos, cuando el barril de combustible llegó a costar cerca de $103, accesar a un precio de 45 lempiras por cada galón de combustible. A usted se le instalaba en el imaginario de que la sucesión constitucional, como ellos llamaban, eran para beneficiarlo a usted, porque Zelaya le había dado un incremento desproporcionado a los trabajadores y a las trabajadoras que hundía nuestra economía. Que se quitaba a Zelaya porque pretendía quedarse en el poder, y eso le afectaría a los de abajo, a las gentes como usted y como yo. Se nos instalaba en el imaginario que luchar en contra de ese rompimiento de la institucionalidad era ser enemigo de la patria. Nosotros entendíamos el desafío histórico y comprendíamos que el golpe de Estado se daba para profundizar un modelo económico que es el neoliberalismo, que lo privatiza todo, que entrega los ríos, que entrega los bosques, que entrega los recursos naturales, que entrega los territorios. Y hoy, los que se oponen a la entrega de los mismos son criminalizados como los peores bandidos existentes en la historia de este país. A 11 años del golpe de Estado, sufrimos en carne propia las consecuencias del mismo. Nos trasladamos a la capital después de ese 28 de junio. Nos fuimos junto con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra esposa, hacia la capital. Y ahí nos encontramos inicialmente con pequeños grupos de estudiantes y con unos cuantos hombres y mujeres valientes, entre los que se encontraban Carlos H. Reyes, Berto Oliva, Juan Barahona, entre otros. Pero los protagonistas eran los estudiantes, como históricamente lo han sido. Y desfilábamos por las calles de la capital y el gobierno los aplaudía con gases lacrimógenos, mientras paralelamente se efectuaban movilizaciones de los que estaban a favor del golpe o a los que obligaban a estar a favor del golpe desde el diseño de la superestructura, es decir, desde el diseño de los medios de comunicación, de la escuela, de la iglesia, que jugaba un papel protagónico a favor del golpe de Estado, a favor del rompimiento de la institucionalidad. Una iglesia al servicio de los que secuestraban el Estado y lo ponían al servicio del crimen organizado. Eso no se miraba, eso no se quería ver. 11 años después de llantos, después de sufrimientos como el que sufrimos de impotencia, ese 4 y ese 5 de julio, cuando inundábamos las calles de la capital frente a la esperanza de retorno a su patria del expresidente Manuel Zelaya. Ese 4 de julio vimos con impotencia que el avión no pudo aterrizar. Pero fue el 5 de julio cuando de nuevo se realiza la majestuosa hazaña del presidente Zelaya, acompañado por una comitiva de la Organización de las Naciones Unidas, de la OEA, de don Carlos Sosa Cuello, que como consecuencia de estar al frente en esa lucha contra el golpe de Estado, igualmente perdió a su hijo como nosotros perdimos a nuestro hermano. Se nos pasaba factura. Ese 5 de julio, a diferencia del 4, donde el avión no pudo llegar, hubo un cambio de planes. El 5 de julio el avión sobrevoló Tegucigalpa, pero las tanquetas,
las fuerzas militares, el aparato coercitivo del Estado opresor que se construía, impedía el aterrizaje y el retorno del presidente Zelaya. Las angustias crecían, las impotencias, el miedo. Ese día era asesinado el compañero Isi Obed Murillo. Nuestra sensación de desgarro crecía cuando veíamos el carro parlante trasladar el cuerpo del compañero Isi Obed Murillo. Frente a ello, las sensaciones de derrota empezaban a crecer, las sensaciones de impotencia se instalaban, pero también se instalaba la esperanza frente al surgimiento de la resistencia o del Frente Nacional contra el golpe de Estado. Ahí aparecían figuras históricas, luchadores que habían levantado sus brazos, no el 28 de junio, sino desde antes, a través del bloque popular. Ahí estaba Carlos H. Reyes, ahí estaba Juan Barahona, ahí se encontraba la compañera Berta Cáceres, que repudiaba los diseños de dominación que se instalaban desde el aparato estatal, que controlaba tal cual lo hemos indicado los medios de comunicación, que colocaban caricaturas y que pretendían instalar en la memoria del hondureño que aquí no pasaba absolutamente nada y que los de la resistencia éramos los que no queríamos paz. Allí estaba el Frente Nacional de Resistencia Popular. De ese Frente Nacional contra el golpe de Estado surgió después el Frente Nacional de Resistencia Popular, del cual su servidor y otros compañeros más éramos parte. Se construyó esa estructura para restablecer la institucionalidad. No pueden borrar de nuestra memoria las lágrimas que produjeron las caídas de nuestros mártires. No pueden borrar la memoria de nuestras memorias que nos polarizaron como sociedad, que nos dividieron como familia, que nos empezamos a tratar como familia de resistencias o de golpistas, siendo de la misma familia, una familia que hoy, más que ayer, necesita estar unida, articulada, frente a la pandemia del COVID-19, pero frente al secuestro del Estado también del crimen organizado. Hoy enfrentamos más que una pandemia. No solo es el COVID, es la corrupción, es el crimen organizado, es el cinismo de aquellos que dirigen el Estado y que lo pusieron a su servicio y que lo construyeron desde su forma de gobierno en el diseño de concentración de poder. Pero Educación Popular le apuesta a la memoria y le presentamos a continuación un video que nos reencuentra con lo que sufríamos hace 11 años, con la Constitución precisamente de lo que instalaba esperanza, que era la resistencia contra el golpe de Estado. Aquí en este golpe de Estado no es una cosa que se planificó una noche. Esto se viene fraguando desde hace tiempo, y no solo con la participación de los oligarcas ultraderechistas golpistas de Honduras. En este golpe fue claro que en estos tiempos el terrorismo mediático es usado de todas las maneras, con tal de agredir esos procesos emancipatorios y que quieren caminar a la democracia verdadera. Estás obligado a escuchar en la radio el discurso oficial de los golpistas y en la televisión a escucharles y ver sus imágenes nada más. Entonces no hay posibilidades de que otro medio independiente te esté transmitiendo. Y después de eso se fue la energía eléctrica. El domingo, inmediatamente que nos informamos del golpe, nuestra reacción espontánea fue hacernos presentes frente a Casa Presidencial. Es una manifestación, digamos, por iniciativa voluntaria al escuchar la noticia de los partidarios del presidente Manuel Zelaya. Voy a mostrarles ahora lo que estamos aquí frente a la Casa de la Presidencia, la Casa del Palacio de la Presidencia, para que vean un poco, me voy a salir de cámara para que vean un poco cómo está la situación, para que vean los militares del otro lado tomando la casa y las personas apoyando sin duda al presidente Manuel Zelaya, presidente constitucional. Nosotros pudimos salir al aire porque todavía quedaba Telesur
y a través de Telesur se hizo el llamado para que toda la gente se fuera a casa presidencial. El Canal 8 estuvo cerrado los primeros 3 días del golpe. Ahora lo han reabierto y por supuesto que está respondiendo a las autoridades de facto que hay en el país, a los gobernantes de facto, a los golpistas. ¿Quién iba a creer la teoría que se había ido el presidente Zelaya y que ya había renunciado, como quieren decirlo, como quieren hacerlo creer? ¿Quién renuncia y sale violento? ¿Quién renuncia y sale de su casa en pijama? Cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable a la presidencia de la República, junto con la de mi gabinete de gobierno efectiva a partir de esta fecha. Con mi renuncia espero contribuir a sanar las heridas del ambiente político nacional. Atentamente, José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República de Honduras. ¿Usted renunció? Yo nunca he renunciado ni nunca voy a usar ese mecanismo. El presidente decide renunciar para evitar el procesamiento Pero si él nos dijo que no, él nos dijo por teléfono que no había renunciado. Perfecto, esa es su posición. Estamos viendo ahora en el Congreso, donde el presidente Zelaya no tiene mayoría, que están leyendo una carta que el presidente acaba de testificar en CNN, que esa carta es falsa. Y no tengo sino que creerle al presidente, quien testifica hace pocos minutos que la carta es falsa. Y van a discutir una carta falsa en donde dice que él ha renunciado. Entonces, en realidad, lo que estamos asistiendo es casi a un circo. Literal A, improbar la conducta del presidente de la República, ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución de la República. Literal B, separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de presidente constitucional de la República de Honduras. Se aprueba, queda aprobado por unanimidad de los presentes. Artículo 2. Nombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti Bahín, actual presidente del Congreso Nacional, en el cargo de presidente constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el periodo constitucional y que culmina el 27 de enero del año 2010. Lo primero que va a hacer el presidente de la República en este momento. Primero, decirle gracias a Dios en una oración infinita por haberme dado esta oportunidad. Varios gobiernos latinoamericanos dan su firme apoyo a Manuel Zelaya y anuncian medidas diplomáticas y comerciales contra Honduras. Sabemos lo que esto significa y no dudo en calificarlo como un retorno a la barbarie. Todo el problema se deriva de que hoy día se quería realizar una consulta no vinculante, una encuesta al pueblo hondureño para ver si en las próximas elecciones presidenciales, me parece que son en noviembre, se ponía una cuarta urna para consultarle si querían una Asamblea Nacional Constituyente para tener una nueva constitución. Estamos en tiempos de cómo profundizar las democracias, pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Ya no estamos en tiempos de dictadura, eso va a seguir fracasando. Lo que está pasando en Honduras es una aventura de un grupo de militares que atenta contra la democracia, contra el pueblo. Este golpe es también contra Venezuela, es contra el ALBA, es contra el mundo nuevo que trata de emerger. No reconoceremos a ningún gobierno en Honduras, sino al gobierno legítimo, democrático de Manuel Zelaya. El presidente Zelaya fue elegido democráticamente. Él aún no ha completado su término. Creemos que el golpe sufrido por su administración no es legal. Zelaya sigue siendo el presidente. El pueblo unido jamás será vencido. Se ha producido una alteración del orden institucional que afecta gravemente el orden democrático de la República de Honduras. Perdona la interrupción, es una materia de urgencia. Acabo de recibir información en este momento de que los embajadores de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y la canciller Patricia Rodas han sido secuestrados por un grupo de militares encapuchados, a los efectos de todo lo que pueda venir en la decisión que tomemos en este momento. Gracias. Perdón por la interrupción. O governo brasileiro condena veementemente o golpe de Estado que se perpetrou hoje na Condenamos enérgicamente el golpe de Estado, exigimos la inmediata restitución
al poder del presidente legítimo de los hondureños. Y de forma decidida estos hechos de barbarie. 3 palabras: repudio, respaldo y solidaridad. Repudio al golpismo que se está ensañando con el hermano pueblo hondureño, respaldo a las autoridades legales y legítimas y solidaridad completa con el pueblo hondureño. El Ecuador manifiesta su absoluto rechazo al golpe de Estado que ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, aparentemente apoyados por poderes del Estado hondureño, el gobierno de Chile condena enérgicamente el golpe militar contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya. México condena inequívocamente la ruptura del orden constitucional. Soy presidente del gobierno de Guatemala y con ello todo el pueblo de Guatemala condena de manera enérgica y tajante la acción de un puñado de alzados que pretende violar el orden constitucional en la República de Honduras. El gobierno de Colombia rechaza que se haya separado del poder por la fuerza al señor presidente constitucional y democráticamente elegido, Manuel Enrique Zelaya. El pueblo y el gobierno de El Salvador condenan el rompimiento del orden constitucional en Honduras. Nuestra delegación condena la acción de las Fuerzas Armadas hondureñas. Este golpe militar no es un golpe contra el gobierno democrático de Honduras. Es un golpe contra la democracia en América Latina. On this account, the delegation of Antigua and Barbuda firmly condemns the coup d'etat and calls for the immediate restitution to power of the legitimate leader. I would agree with, certainly, the repudiation of the coup. I think our resolution must include the repudiation of the coup. Next, it must include the demand for the restitution. Alguien abrió la jaula de los gorilas. Hoy, sin duda, 11 años después del fatídico golpe de Estado, los hondureños y las hondureñas no estamos bien. No estamos mejor. Se nos instaló en el imaginario colectivo en el que algunos aprendieron y creyeron que ese golpe se daba para salvar la democracia, para restablecer la institucionalidad, para impedir los continuismos que vergonzantemente se permiten hoy. Las justificaciones del golpe de Estado, de que el expresidente Zelaya quería continuar en el poder bajo el diseño de una cuarta urna no vinculante, la historia se encargó de juzgarla. Porque los protagonistas del golpe de Estado no impidieron el continuismo de Juan Hernández, pero sí construyeron una atmósfera a favor del golpe de Estado días antes del mismo. Campañas desde los medios de comunicación, tanto escritos como televisivos. Igual trabajo realizaban los medios de comunicación radial. Sendas campañas que criminalizaban el actuar de un presidente que hacía alianza constante con su pueblo, que permitía que grupos étnicos llegaran a casa presidencial, que permitía que los campesinos llegasen a casa presidencial, que los maestros construyeran acuerdos con él en casa presidencial, que atendía a los distintos sectores de la ciudadanía en casa presidencial, que construía auténticas políticas públicas porque tomaba en cuenta las demandas del soberano, es decir, las demandas del pueblo. Pero se construía antes de ese 28 de junio un contexto de golpe, donde se criminalizaba la asociación con Petrocaribe, la asociación con la ALBA, la asociación con Venezuela, la asociación con combustibles baratos, la asociación de devolverle a los que consumen menos energía 80 lempiras en lugar de pagar energía. Eso se criminalizaba antes del fatídico golpe de Estado. Se criminalizaba que Zelaya se asociaba con campesinos para darle tierra e impedir
tal cual lo concebía Zelaya, los procesos migratorios del campo a la ciudad que solo saturaban de pobreza y de miseria las ciudades. Eso no lo entendían los grupos oligárquicos e inundaban con sus voces la idea de que Zelaya atentaba contra sus intereses. No faltaban quienes enarbolaban las banderas contra un Zelaya populista o prosocialista. Se construyó el escenario del golpe de Estado y frente a ello, el expresidente Zelaya era objeto de desacatos a sus mandatos y frente a ello se veía obligado a quitar de su cargo al jefe de las Fuerzas Armadas, don Romeo Vázquez Velázquez, a quien la Corte Suprema de Justicia, que no estaba a su servicio porque existía independencia en los tres poderes del Estado con respecto al presidente, pero no independencia con respecto al capital, ordenaba la restitución de Romeo Vázquez Velázquez, ratificando que Zelaya no representaba los anhelos del capital y que por eso se programaba una acción contra él. Una acción que se veía venir cuando el presidente Zelaya empezaba a perder algunos de sus aliados que le presentaban su renuncia de la Secretaría de Estado que lo habían acompañado durante algún tiempo. Se olfateaba golpe de Estado cuando el presidente Zelaya se trasladaba como comandante general de las Fuerzas Armadas a rescatar las urnas que estaban secuestradas precisamente por las Fuerzas Armadas. Allí llegaba el comandante general de las Fuerzas Armadas, el expresidente Zelaya, pero eso vaticinaba que estábamos a cortas horas de que en Honduras se produjese el rompimiento de la institucionalidad. Un rompimiento de la institucionalidad que hoy usted sufre y que se expresa en pago de energía más caros, en pago de agua más caros, en una vida más cara, en un proceso migratorio que nadie lo detiene porque no hay empleo. Sin lugar a dudas, el golpe de Estado ha provocado no una vida mejor como nos quieren instalar en el imaginario los secuestradores del Estado. Lo que ha instalado el rompimiento de la institucionalidad es el empeoramiento de la calidad de vida de los hondureños y de las hondureños, el crecimiento de los indicadores de violencia, la militarización de una sociedad que hoy ve sufrir sus consecuencias. Sin dudas, vivimos momentos difíciles como sociedad. Recordemos los antecedentes, los hechos que acontecían antes de que se produjese el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Por las acciones que estoy tomando, por hacer una consulta, por querer darle derechos a los pueblos. He sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es zarpazo al país. 27 años después, Honduras vuelve a vivir momentos de zozobra. El 27 de junio del 2009, el gobierno del presidente hondureño Manuel Zelaya es golpeado por militares y horas después asume el mando el presidente del Congreso hondureño Roberto Micheletti, un civil apoyado por militares. Los militares que le devolvieron la democracia a Honduras en 1982, esta vez esa misma fuerza del Estado le quita esta conquista, también con armas. El pretexto de un golpe de Estado. La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. El pretexto del golpe de Estado al gobierno de Zelaya fue la consulta ciudadana del 28 de junio, pues se esperaba instalar una cuarta urna a manera de encuesta, sin carácter vinculante, es decir, sin ningún valor legal, para conocer qué pensaba el pueblo hondureño sobre convocar a una asamblea constituyente. El presidente Zelaya, por insistir en la instalación de las urnas y el traslado del material, días pasados al golpe, fue duramente hostigado,
amenazándolo con salir violentamente de la presidencia. Por ello, Manuel Zelaya tuvo que destituir al jefe de Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, y aceptar la renuncia del ministro de Defensa por desafiar al Poder Ejecutivo. Los terratenientes hondureños y otros sectores que obedecen a la derecha liberal no veían con buenos ojos las medidas de un presidente populista que favorecía a las mayorías. La mañana del 28 de junio, Honduras aplicaría una encuesta que mediría la aceptación de la población para con una asamblea constituyente que, de ser aceptada, debería reformar la Constitución Política de Honduras vigente desde 1982. Zelaya no puede creer cómo es que una encuesta no vinculante pueda causar un golpe de Estado. Es una bofetada al mundo entero. Es un retroceso de 40, 50 años a la época de las dictaduras, de la doctrina de la seguridad nacional. La consulta fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el presidente Zelaya continuó con la misma, ya que, a su decir, la consulta no era vinculante, por lo tanto, sin un valor legal, y únicamente tenía el objetivo de medir la intención de los hondureños. Honduras y su historia. Honduras es un país centroamericano, ubicado entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Su historia está señalada por el intervencionismo y el colonialismo, y duras y violentas dictaduras. En 1821 se independiza de España, con gran voluntad, pero vano su esfuerzo, pues es absorbida por México. Gracias a Francisco Morazán se libera de esta dependencia y se suma a la República Centroamericana, de la cual también forma parte El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Una guerra civil acaba con esta gran unidad. En 1829, la empresa estadounidense United Fruit Company logra una concesión para la explotación de extensas tierras, afirmándose una vez más la dependencia, definiendo desde ese entonces la política interna de Honduras, disponiendo la salida y entrada de presidentes. En 1933, la compañía de frutas instala en el poder a Tiburcio Carías Andino, convirtiéndose en el primer dictador de ese tiempo. Honduras luego se convertiría en la base de operaciones de Estados Unidos contra las revoluciones de Guatemala y Nicaragua. Desde Honduras también se dirigiría la violencia y represión contra la gente de El Salvador. En Honduras nacieron los Escuadrones de la Muerte de Centroamérica, organizaciones criminales que se creían tenían el apoyo de Estados Unidos, las oligarquías y partidos de derecha. ¿Quién es José Zelaya? Manuel Zelaya asume la presidencia de Honduras en noviembre del 2005. De tinte populista, tendría que enfrentarse a los intereses de los partidos de derecha. MEL, como se lo conoce en el pueblo, impulsó una política de recuperación de la soberanía nacional, de sus recursos naturales. Por sus acciones ha surgido una batalla mediática con medios de comunicación, con la oposición de su nación y otros sectores internacionales. Al ingresar al gobierno, Zelaya era terrateniente y tiempo después se acerca a los sectores populistas de izquierda. Los 3 años de gobierno del presidente Zelaya fueron marcados por el cuestionamiento a empresarios, periodistas, políticos de oposición como de su propio partido. La consulta planteada por Zelaya, así como creó muchas expectativas entre los sectores populares, provocó pánico entre empresarios, profesionales y la oposición política, e incluso la iglesia. Solo porque el presidente está trabajando con los sindicatos, con los trabajadores, con los obreros, con los campesinos, con los indígenas, con las mujeres, con los pobladores, con los dirigentes políticos, porque tengo dirigentes políticos del Partido Liberal, Partido Nacional en todo Honduras. Honduras retorna al orden constitucional en 1982, cuando los militares entregaron al poder a Roberto Suazo del Partido Liberal luego de casi 2 décadas. En 1982, los hondureños consideraban que los golpes de Estado difícilmente se podrían repetir por la lucha política de diversos sectores y la presión internacional. El golpe de Estado de junio del 2009 es el 5º que sufre el país centroamericano. Los primeros 4 protagonizados por fuerzas militares, cuyo presidente era un militar.
en este último caso por un civil apoyado en la Fuerza Armada. Sin más que esta diferencia, el resultado es el mismo: violación del Estado de Derecho y de la voluntad de todo un pueblo que eligió la democracia. Un sector de la prensa hondureña consideraba que el Congreso, Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte Suprema trabajaban conjuntamente para gestar este golpe de Estado, poco tradicional, pero que al final estaba apoyado en la fuerza militar. Con todo, Zelaya fue sacado de su residencia entre disparos y gritos. ¿Cuál fue el papel del Congreso en este golpe? Acuerda separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de presidente constitucional de la República de Honduras. Se aprueba, queda aprobado por unanimidad de los presentes. Nombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti Bahín, actual presidente del Congreso Nacional, en el cargo de presidente constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el periodo constitucional. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, se convertiría en el líder del golpe, autojuramentando como presidente de la República. Para intentar justificar el derrocamiento, el parlamentario liberal presentó una supuesta carta por la que Zelaya renunciaba a su presidencia. La fecha correspondía al 25 de junio pasado. Como era de esperar, la misma fue negada por Manuel Zelaya. Yo no sé los sentimientos que le generan a usted las imágenes. Unas imágenes que sin duda pueden proporcionar sentimientos de culpa, sentimientos de haber sido comparsas de los instrumentos ideológicos del poder, de haber sido presa de los aparatos de dominación que construye el Estado a través de la radio, la televisión y la prensa escrita. Sin duda, las imágenes nos confrontan a nosotros mismos. Se daba un golpe de Estado que se construía artísticamente y científicamente desde la Embajada Americana, desde el Departamento de Estado, desde los grupos de poder de nuestro país, tanto el capital local y el capital transnacional. Los hondureños nos polarizábamos y 11 años después entendemos que fuimos utilizados y que fuimos polarizados y que nos empleitamos como familias como consecuencia de ese fatídico golpe de Estado. Una familia que, reitero, hoy debe de estar más unida que nunca frente a la actual crisis que vivimos. Que por repetitivo que parezca, no solamente enfrentamos la pandemia del COVID-19, sino que enfrentamos la pandemia de la corrupción y de una pandilla de secuestradores del Estado mismo que lo han puesto al servicio del crimen organizado y que son el crimen organizado. 11 años después, no podemos estar bien cuando han crecido los niveles de pobreza en Honduras, cuando han crecido los niveles de miseria en Honduras, cuando se construyó una ley de empleo temporal o por hora, como que los hondureños solo tuviésemos derecho a comer por una hora. Una ley que potencia los procesos migratorios que han crecido a niveles inimaginables y que han destruido la familia de este país. Sin duda, hoy no podemos estar bien cuando los poderes del Estado se encuentran concentrados en la figura de Juan Hernández, quien edificó desde el Congreso Nacional, que preside a partir del 2010 la concentración de poderes en el año 2012, cuando destituye a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional.
fuerte mensaje al Ejecutivo, a don Porfirio Lobo Sosa, de que él tenía el control ya de dos poderes del Estado. A partir de ese momento se edifica, se concreta ese diseño de concentración. Un diseño de concentración que se cuestionaba al expresidente Zelaya, que ni siquiera controlaba el propio poder ejecutivo cuando salían corriendo algunos de sus funcionarios renunciándole, cuando advertían que venía el golpe de Estado. Sin duda, hoy no estamos mejor. Frente a la amenaza de poner en práctica un ilegítimo, porque ilegítimo es precisamente ese Código Penal. Y decimos que es ilegítimo porque nació de manera ilegítima. Debió haber sido revisado por la Corte Suprema de Justicia y no lo hicieron. Debió haber seguido los protocolos de aprobación en el Congreso Nacional y no lo hicieron. Debió haber sido el resultado de consultas a la pluralidad de los distintos sectores de la ciudadanía y no lo hicieron. Solo lo consultaron con su banda criminal que dirige el Estado. Pero por si fuese poco, hace un par de días nos indicaron que ese Código Penal entró en vigencia y no puede estar en vigencia. No podemos estar bien cuando a los hondureños y a las hondureñas se les sigue viendo la cara en la peor crisis histórica que vivimos los hondureños y las hondureñas después de ese fatídico golpe de Estado. Crisis, tal cual hemos indicado, es histórica. Ese Código Penal no puede estar vigente. Grábeselo. El artículo 188 de la Constitución de la República indica claramente que en tiempo de suspensión de garantías constitucionales no se le pueden implantar nuevas penas a la sociedad. Y el Código Penal es la implantación de nuevas penas a esta sociedad. Usted y yo tenemos la obligación de ser estudiosos de la Carta Magna, de la Constitución de la República. Un Código Penal repudiado por distintos sectores honestos de la hondureñidad, pero aclamado por los corruptos. Un Código Penal que no está vigente, tal cual indica la Constitución de la República, porque no puede entrar en vigencia en tiempos de suspensión de garantías tal cual nos encontramos. Un Código Penal que leyó la oposición de este país, que no lo quiere el pueblo hondureño. No porque estemos en contra de un nuevo Código Penal, porque entendemos que el Código Penal de 1983 ya está desfasado. Necesitamos un Código Penal edificado desde las construcciones, desde las consultas a distintos sectores de la hondureñidad. Por eso, las fuerzas de oposición, por segunda vez, después del rompimiento de la institucionalidad, se conjuntan en el Congreso Nacional y construyen verdadera ciudadanía y anhelos populares. Y se reúnen hace un par de días, precisamente en ese Congreso Nacional, y cuestionan a la directiva del Congreso Nacional, quien sale huyendo como cualquier rata sale huyendo cuando advierte que los gatos van tras de ella. Y que advirtieron que las ratas estaban comiendo el queso y que estaban comiéndose el queso es el pueblo hondureño. Y que ese Código Penal solo iba a servir para destruir lo poco que nos quedaba de libertad. La primera vez que se encontraron las fuerzas de la oposición fue el 2015, que se unieron precisamente para evitar el rango constitucional de la Policía Militar del Orden Público, que solo está al servicio del Juan Hernández. Una policía construida para beneficiar y para proteger a un dictador. Allí se unieron la oposición. Pero hace un par de días se volvieron a juntar y decidieron abrogar, que no es otra cosa más que derogar ese Código Penal que no está en vigencia. Veamos lo que pasó, lo que aconteció en ese Congreso Nacional, donde en forma inédita, por segunda vez,
después del golpe de Estado, se unen las fuerzas de oposición para ponerle un freno a los planes criminalizadores de la protesta social y de ponerle un bozal a las voces disonantes como la nuestra. Y el Copeco. Y todo lo que está ocurriendo en el país sobre el desfalco prácticamente en el Tesoro Nacional, un fraude absoluto, vergonzoso. Perdonen la palabra. Pero caiga una acción sobre los que están o han tocado el dinero sagrado de este pueblo que está poniendo a los fallecidos en este momento. Es terrible lo que está ocurriendo en nuestro país y con esta circunstancia que usted plantea, prácticamente el que se robó buena parte de esa plata quedará impune, porque la pena, es cierto lo que usted dice, se ha bajado sustancialmente. Entonces abre las puertas de lo que nosotros como país hemos querido tener, una severidad fuerte, un castigo fuerte para los que han tocado los dineros de este pueblo. Por eso estamos aquí, acompañándolos en esta noche. Y en esta noche queremos dejar claro que queremos las mejores penas para aquellos que han tocado este dinero justo que hemos puesto. Como sea, el Congreso Nacional puso a disposición de personas, pero estas personas se han ocultado en el velo de la muerte, quitándole el derecho a los respiradores mecánicos, a los pacientes, y va a quedar impune. No entiendo cuáles son los diputados que dicen que aman al pueblo si están tolerando lo que está pasando en el país. Don David Reyes, de la zona donde usted viene, entró una médico del hospital de Choluteca. Ahí está en el Seguro Social. Tuvimos que hacer gestiones oficiosas para que la ingresaran. Y así sucesivamente le puedo contar de más personas y de más médicos que están siendo afectados y de personas allá en la Mosquitia. Está circulando en estos momentos. Ustedes lo tienen, los que tienen oportunidad de estar en estos chats. Cómo está jadeando, haciendo uso del diafragma una persona para poder respirar, y eso no lo va a tener más allá de 3 horas porque el diafragma no resiste semejante fuerza que está haciendo. El señor, ese joven está muriendo por la falta de un respirador mecánico que alguien se robó aquí en este país. Por eso le digo, este dinero no lo van a poder disfrutar las personas, tanto el corrupto que lo hizo, como aquellos cómplices que guardan el silencio como tal. Me alegro enormemente de esta reunión, la conjunción granítica que hay sobre todos ustedes en esta noche, y creo que debemos de tomar una decisión. Señor secretario, someta a, si no hay otra palabra solicitada que usted me logre avisar, se somete a votación lo concerniente a lo planteado por la señora Shirley, la diputada Shirley. Suficientemente discutido el artículo 1 a votación. Le pedimos al compañero Luis Redondo que ponga la votación en la pantalla, por favor. Ahora mismo lo voy a poner. En un momento. Listo. Listo, señor secretario. Le rogamos a todos los honorables diputados y representantes en esta sesión hacer uso del mecanismo de votación que se les ha puesto de acuerdo a su sano criterio, para que el señor encargado, el honorable diputado Luis Redondo, nos vaya dando la información técnica que le aparece a él, y se guarde, señor secretario, obviamente el acta correspondiente de esta reunión, de esta sesión, con los nombres de los participantes, con las voluntades aquí expresadas sobre la misma, para informar oportunamente. Sabemos que los medios de comunicación están conociendo de esta reunión, pero también queremos la anuncio para los
los demás entes que tienen que participar en estas de las decisiones. Último momento. Ya solamente falta que voten algo. Estamos en votación, doña María Luisa Borjas. He anotado que ha pedido la palabra. El señor secretario está tomando también igualmente que usted y otras personas están pidiendo la palabra en su orden. ¿Cómo está la votación, compañero Luis Redondo? Ya ha sido aprobado, señor secretario. El nuevo Código Penal es de obligatoria aplicación con la entrada en vigencia. El Código Penal ya entró en vigencia. Entró en vigencia a las 12 de la noche. A las 12:01 entró en vigencia el nuevo Código Penal por Honduras. El quinto Código Penal en la historia de Honduras entró en vigencia ya. Ya está aplicándose desde el día de hoy. De manera que es una norma que ya está, por supuesto, no solo en vigencia, sino en plena actividad en los tribunales. Y lo ratifica el Poder Judicial. El tema de la vigencia en este momento pues no está ya en discusión. Hay claridad que mientras no exista una norma diferente aprobada y publicada en el diario oficial La Gaceta, pues que pueda revertir esta decisión de la vigencia, la normativa debe de aplicarse. Ante la vigencia a partir de hoy, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un recurso de inconstitucionalidad argumentando la omisión de la opinión de la Corte Suprema de Justicia y la aprobación de artículos sin contar con números de votos requeridos para su aprobación, entre otros motivos. Este experto en derecho constitucional asegura que la vigencia del nuevo Código Penal es inconstitucional. Es inconstitucional porque el artículo 188 dice de la Constitución que usted no puede poner en vigencia nuevas leyes o nuevos delitos en materia penal mientras esté pendiente una suspensión de derechos constitucionales. En Honduras están suspendidos los derechos constitucionales. Entonces, de conformidad con ese artículo, ese código no debió de haber entrado en vigencia. El Congreso debió de haber empezado a contar la última vacatio legis de 45 días a partir de la terminación de la suspensión de los derechos. El artículo 188 de la Constitución de la República reza: el territorio en que fuesen suspendidas las garantías expresadas en el artículo anterior se regirá durante la suspensión por la ley de estado de sitio, pero ni en dicha ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de otras garantías que las ya mencionadas. Tampoco podrá hacerse durante la suspensión declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión. Es categórico. ¿Y cuál era la ley que estaba vigente antes de establecerse el estado de excepción? Lógicamente que es el Código Penal anterior, que es el que debe seguirse aplicando mientras dure este estado de excepción. Los recursos de inconstitucionalidad pueden basarse en el artículo 188. En efecto, ese puede ser uno de los motivos invocados para la inconstitucionalidad, pero eso ya será pues una competencia de la Sala de lo Constitucional, que deberá analizar todo este tipo de recursos que puedan ser presentados. Es tan vigente el nuevo Código Penal que 3 abogados presentaron recursos a favor de sus defendidos. Ya se han recibido, de acuerdo a los registros de este día, en esta mañana, aquí en Tegucigalpa, 2 peticiones específicas en los juzgados de ejecución, igualmente una en San Pedro Sula. No tenemos ninguna aún en los tribunales de sentencia que hayamos podido registrar. Mientras esto ocurría, el Congreso Nacional presentó ante el Ministerio Público una denuncia y solicitó requerimiento fiscal contra los 67 diputados que convocaron a la sesión para impedir la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, acusados de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y delitos contra la forma de gobierno.
¿Qué tal le parecieron las imágenes de ese Congreso Nacional que se efectuó hace un par de días en contra de un código penal que no puede entrar en vigencia? Eso llena de esperanza a la ciudadanía. Nosotros, usted que esté en casita observando el programa Educación Popular o nos ve a través de las redes sociales en YouTube, Educación Popular Mario Argeñal, comprende y tiene claro, después de las observaciones que su servidor ha puntualizado en torno a lo que señala el artículo 188 constitucional, de que el Código Penal no puede entrar en vigencia. Pero, ¿estamos mejor después del rompimiento de la institucionalidad? Sin duda, los hondureños y las hondureñas enfrentamos momentos críticos. Nos toca vivir y hacerle frente no al desafío de la muerte de manera constante por la violencia que nos han instalado aquí con la profundización del modelo neoliberal que niega oportunidades a los de adentro, es decir, en los que vivimos en esta tierra. Tenemos el desafío de salvar la vida ahora también, no solo por la violencia, sino por la amenaza de un COVID-19 que amenaza nuestras vidas frente al abandonamiento del sector sanitario público. No hay medicamentos en los hospitales, no hay médicos, no hay maneras de salvaguardar nuestras vidas frente al abandono del sector sanitario. Y un sector sanitario que aún en tiempos de pandemia, vergonzantemente, sufre las consecuencias de una dictadura que tiene una pandemia más, la pandemia de la corrupción, la pandemia de la desvergüenza. Durante la presente semana fue un hecho público de conocimiento de la ciudadanía, de la pluralidad de los hondureños y las hondureñas, el descaro como desde Inves se cometen actos de corrupción. Y se nos quiere hacer creer aquí que hay ingenuidades detrás de esos actos de corrupción, como también nos quiere hacer creer la ASJ, que se desmarca de esos actos de corrupción cuando esa organización particularmente ha estado legitimando y lavándole la cara a este régimen que responde a los intereses del crimen organizado, como responde ese código penal que certifica la ASJ. Y como hoy la ASJ quiere hacernos creer que está en contra de la corrupción, que está en contra de los actos ilícitos que aquí se cometen, cuando se le entregan como niños o como niñas 50 millones de dólares a un desconocido. Se nos quiere ver la cara, como se nos vio la cara cuando se dio el rompimiento de la institucionalidad. Y se nos hizo hacer creer que era una sucesión constitucional. Aquí no enfrentamos una pandemia. Aquí enfrentamos una multiplicidad de pandemias. La pandemia del rompimiento de la institucionalidad, de la inexistencia de institucionalidad, la pandemia de la concentración de poderes, la pandemia del fraude que es Juan Hernández, la pandemia de las mentiras, la pandemia de que el impostor ya fue señalado la semana recién pasada como ser el cabecilla y se le construye un juicio a Juan Hernández por ser responsable de narcotráfico y liderar una banda criminal. Eso lo indicó claramente el editorial del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras. Veamos ahora cómo ASJ, los que le lavan la cara al gobierno, quieren decir o desmarcarse del gobierno criminal que ellos acompañan. Nosotros cotizamos con la empresa que se compró en Turquía y la empresa en Turquía nos ha mostrado y nos ha mandado una cotización por el equivalente de 50 millones menos de lempiras, menos de lo que pagó el Estado de Honduras. Suponemos que ese fue el costo de la intermediación, porque nosotros cotizamos directamente con la empresa en Turquía y el Estado de Honduras decide comprarle a Elmel Medical, que es una empresía en la Florida, que esta empresa al final es la que va y compra esto en Turquía. Si usted multiplica, si son 7, entonces estamos hablando de una sobrevaloración de 250, 260 millones
de lempiras. Y esto es por la cotización de un hospital, o sea, cotizamos solo uno, pero el Estado compró 7. La pérdida por un hospital. Por uno es 50 millones de lempiras, la diferencia. Estamos hablando que se perdió esa gran cantidad de dinero. Bueno, obviamente eso sí, porque lo que dice es que pudimos haber comprado los mismos hospitales por 50 millones de lempiras menos. Eso es exactamente. Ahora, Carlos, puntualmente, ¿quiénes son los responsables? Porque ayer el diputado Mario Segura le preguntó directamente al director de Inves si esta orden vino del propio presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y que yo no tuve la oportunidad de escucharlo a él. A lo que él justificó que la orden vino de la Secretaría de Salud. Pero yo tengo el documento firmado por la ministra que la ministra no pidió nunca 7 hospitales móviles. Son las pruebas que la ministra... ¿Verdad? Exacto. La ministra lo que presenta es que ella nunca solicitó hospitales móviles. Lo que ella es que conste que tampoco es consciente de que ella hizo eso. O sea, tiene la firma de ella, ¿verdad? Pero al final, supuestamente, otra persona hizo ese documento, se lo puso y ella lo firmó. Bueno, imagínense, un ministro y ella firma miles de cosas. Esa es la información que tengo, pero bueno, al final yo le he dicho que ella es la que tiene que decir eso y es la que tiene que revelar ese tipo de situaciones. ¿Cómo queda ante esto el pueblo hondureño, Carlos, con este gran robo que se ha hecho? Bueno, es terrible esta situación y en qué momento surge. Pero bueno, ahora yo sé que nos desanimamos, nos desalentamos, nos enfurece esto, pero ahora lo que tenemos es demandar que se sancione a los responsables y tratemos de reorientar porque la crisis va a seguir y se requiere la intervención. Ustedes fueron veedores de este tema. ¿En qué tiempo se dieron cuenta de toda esta situación? ¿En qué tiempo se dieron cuenta? No, recuerden que nosotros apenas estuvimos 2 meses, ellos nos dieron información y inmediatamente nosotros reactivamos. Cuando nos hablan de hospitales móviles, lo que hicimos es el equipo en Estados Unidos inmediatamente contactar la empresa para que nos diera la información. Ellos nos brindaron los datos, claro, ellos nos brindaron los datos. De hecho, después los publicaron, estaban publicados en el portal único del IAIP. Pero entonces ellos tenían conocimiento, Carlos. Muchos sectores. Ellos tenían conocimiento. Si ellos le brindaron estos datos, no pueden pecar de que no sabían o que hubo fallas o de ineptitud. No, obviamente ellos sabían y bueno, lo hicieron la compra en un día y medio. Un día y medio después. Bueno, esas son las cosas que, como les digo, esas son las interrogantes que nos hacemos. Y esas dudas que usted habla son dudas racionales, obviamente. ¿Están operando entonces las mafias de corrupción en Honduras? Obviamente, ¿verdad? Eso está permanente y es lo que tenemos que cambiar. Con respecto a la cotización que hizo Inves H, con estas 5 empresas se mencionaba en este informe que muchas de ellas se han retirado. ¿Se les pagó por adelantado? Del equipo biomédico, bueno, no sabemos, eso es lo que hay que preguntar. El equipo biomédico sí. De bioseguridad, perdón, fueron 5 empresas, 4 retiraron, 2 de ellas rarísimas, ¿verdad?, sospechosas. Una de ellas, una persona que era asesora legal de una ONG de la red de diputados, que está señalada, y otra de ellas fue del equipo famoso ese del Real de Minas, ¿verdad?, que era también vinculada, pero estos al final se retiraron. No hemos verificado si al final ellos ya devolvieron el dinero, eso es parte, sería terrible, imagínense si no han devuelto el dinero, entonces estaríamos hablando de otra cantidad de dinero. ¿Estas empresas son de No, había una que sí, porque no encontramos nada, una Procedic, ni siquiera le encontramos nada, en ningún registro de nada, y esta era una empresa que pretendía venderle al gobierno. Al momento que ustedes empezaron, don Carlos, con este proceso de auditoría, ¿se dieron cuenta de las inconsistencias? No. O sea, nosotros teníamos, al inicio es que fue muy corto. Nosotros teníamos la expectativa de que iba a ser algo bueno porque teníamos el concepto de que Inves era un buen ejecutor, pero bueno, ya sí, la verdad es que sí, yo creo que todos, porque la comunidad internacional incluso tenía confianza y creíamos que Inves iba a ser el órgano más calificado para poder hacer eso. Inves nunca hizo procesos de investigación en contra de estas empresas y aún así proporcionó estos miles de millones. Nada, Inves no hizo ninguna investigación, ninguna investigación, lo que hizo fue pagar por adelantado $80 millones. ¿Y si no llegan a esos hospitales, que el dinero se va a perder entonces? Pues ahí no. No me va a hacer llorar, ojalá que no, porque así que no son adaptables. Yo no quisiera, porque yo soy hondureño y yo quisiera que lleguen, ¿verdad? Pero obviamente legalmente no hay ningún mecanismo porque no hay ninguna garantía. Bueno, eso es lo que tenemos que demandarle y hay que exigirle a ellos. Yo sí quiero que paguen, ¿verdad? Pero ¿y el Ministerio Público
público puede actuar, don Carlos? No puede actuar ahorita porque hay una reforma que lo inhabilita, o sea, no puede actuar de manera completa. Sin embargo, es positivo que ya iniciaron la investigación y ya lo citaron. ¿Ustedes como organización se sienten defraudados con toda esta situación? ¿Volverían a participar en un Pues proceso? es que somos hondureños. Miren, nosotros somos hondureños y nosotros trabajamos para que el sistema funcione, y si vemos que en algún momento hay oportunidad, es lo mismo que hacen ustedes y hacemos todos. O sea, al final este es el país de uno, y si hay oportunidades, bueno, es más, creemos nosotros que debemos de cambiar este país, y no se va a cambiar solo, se cambia con la gente, y la gente somos nosotros. En esta vigilancia, en esta sabiduría, sabiendo que en este país prima la corrupción y que hemos sido testigos de actos de corrupción anteriormente, principalmente en el tema de salud. Pero ¿qué insistir? O sea, hoy lo que estamos diciendo, estamos dando los hallazgos. Previo a todo lo que es, o sea, insistir previo a todo eso. Pero es que, o sea, nosotros hicimos lo único que podemos hacer, y verdad, es hablar, es desgaliarnos, es enfrentarnos. Miren, 12 años. Hablando de la salud del pueblo hondureño, de miles de vidas, de eso. De miles, si estamos hablando de miles, y no es la primera vez. O sea, lo que pasa es que tenemos... Insistir, cuando se habla de miles de vidas, insistir, y tiene razón. Un pueblo que despertó porque marcó una senda. Sin duda, los hondureños y las hondureñas vivimos momentos terribles a 11 años del golpe de Estado. Nos polarizaron como sociedad para profundizar el modelo económico neoliberal, un modelo económico que había contenido el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Aprovecharon la división de la familia hondureña, y frente a la división, la criminalización de que todo acto que hiciéramos a partir de ese momento era un acto político, porque aquí lo político se criminaliza y no se entiende que la política es la ciencia que estudia el poder, y que nos estábamos enfrentando a semejantes grupos de poder nefastos que lo único que les interesaba eran las acumulaciones de capital, sin importarle el trabajador, el microempresario, el pequeño y el mediano empresario. Se construía la Honduras que tenemos hoy, una Honduras donde se edificó la concentración y el control pleno de los medios de comunicación a través de una ley de telecomunicaciones que Juan Hernández aprobó en el 2013 y que le permite hacer con dichos medios nacionales lo que le plazca. Y cuando surgen voces disonantes, usualmente las sabe acallar. Se construyó en estos 11 años de dictadura, de rompimiento de la institucionalidad, una pobreza que hoy con COVID-19 sin duda supera el 70% de la población hondureña, y que para el 2017 superaba el 68%. Sin duda, 11 años difíciles para los hondureños y las hondureñas que ven que papá o mamá o nuestro hermano tuvo que emigrar en busca de oportunidades fuera de nuestra tierra, porque aquí se la cerraron cuando cerraron la empresa pública, cuando obligaron a la pequeña y a la mediana empresa y a la microempresa a quebrar o a reducir personal. Lo obligaron a migrar. Sin duda no estamos mejor 11 años después del golpe de Estado, cuando aquí se violentan derechos humanos y pretenden que las organizaciones de derechos humanos no alcen su voz porque también asesinan a defensores de derechos humanos. Honduras es catalogado como uno de los países donde no solamente es difícil hacer periodismo o comunicación social, sino también uno de los países más difíciles del orbe para edificar defensoría de derechos humanos. Sin duda no podemos decir que estamos mejor cuando hay un proceso de desfinanciamiento de todo lo público. Un ejemplo concreto son los informes presentados por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
donde reconocen que crece en más de un 300% el presupuesto en materia de seguridad y se reduce el presupuesto en materia de salud y educación, que hoy nos pasa la factura en tiempos de COVID-19. No podemos decir que estar mejor, que estamos mejor o vivimos mejor cuando la sangre de nuestros mártires, la sangre derramada por nuestros parientes, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestro hermano Juan Carlos Argeñal, continúa en la impunidad. No podemos decir que estamos mejor cuando a través de la extradición es que se hace justicia allá en Norteamérica en perjuicio de los criminales, porque la justicia hondureña está controlada por quien ustedes ya conocen, el que preside los 3 poderes del Estado y que no tiene vergüenza en reconocer que preside los 3 poderes del Estado. No lo reconoce públicamente, pero sus actos lo demuestran. No podemos decir que estamos mejor cuando niños y niñas pasan hambre. No podemos decir que estamos mejor a 11 años del rompimiento de la institucionalidad, cuando aquí se han construido o edificado 2 inmensos fraudes electorales que atentaron contra el sueño democrático de este país. No podemos decir que estamos mejor cuando existe la amenaza de no tener un nuevo documento electoral, una nueva ley electoral, reformas electorales. Tenemos la amenaza de continuismo real de un régimen, cuando tenemos la incertidumbre de que el régimen pueda continuar administrando un Estado que está al servicio de dichos criminales. Sin lugar a dudas, a 11 años del golpe de Estado, tenemos inmensos desafíos, pero el principal desafío que tenemos es volvernos a unificar y entender que los enemigos, porque sí tenemos enemigos, aunque usted no lo quiera reconocer, son los que actualmente dirigen el Estado. Fuimos presas de muchas ingenuidades. Usted salió con las camisas blancas defendiendo el golpe de Estado, producto de su ingenuidad. Sabemos que ahora le da pena. Sabemos que ahora le causa tristeza saber que fue utilizado. Pero hoy no es para que se recrimine. Hoy es para redireccionarse, para comprender a 11 años después del golpe de Estado que lo que nos toca es unificarnos para poder sacar a esa banda criminal que dirige el Estado y sacarla a nosotros, porque el desafío es para nosotros y no seguir pensando imaginariamente que serán otros los que nos resolverán nuestros problemas. Le recalcamos, le ratificamos que el Código Penal no está vigente. Le ratificamos que hoy estamos peor que ayer, porque nos siguen agendando las mentiras de ayer en el presente. Pero hay algo que no nos han quitado y a lo que le seguimos apostando 11 años después del golpe de Estado, 6 años después de que surgió el programa de Educación Popular, esas nuestras memorias. Esos no las pueden secuestrar. Para su servidor ha sido un honor haber compartido con usted, haber tenido el privilegio de estar aquí en el canal Vida TV, que se transmite a través de la empresa de cable Honduvisión, pero que usted también puede ver este programa a través de las redes sociales, específicamente en YouTube, Educación Popular Mario Argeñal. Para el productor del programa, Mario José Argeñal, para su servidor, reitero, es un placer reencontrarnos con la memoria. Es un placer invitarlos, minutos después de este programa, a que puedan observar una película, que es una película que refresca nuestras memorias. El día sábado, hoy, sábado después del espacio pagado, y el domingo inmediatamente después del programa Educación Popular. Nos encontramos en próximas ediciones del programa Educación Popular y esperamos tenerlo a usted como parte de nuestra audiencia
y que no sea víctima del COVID-19, que tome las medidas de bioseguridad y que no sea víctima de esta estructura criminal que ha terminado con los sueños y con las alegrías de millones de hondureños. Queremos decirle al pueblo hondureño, a todo el pueblo de aquí de la capital, que hay movilizaciones en todo el país, que se mantienen las movilizaciones, tomas de carreteras, tomas de puentes, tomas de instituciones, movilizaciones, de todo tipo de acciones. La libre movilización de la población hondureña. Nosotros nos apersonamos, los manifestantes que nos encontramos en esta carretera, para desplazarnos a la aduana de Las Manos, una aduana fronteriza entre Honduras y Nicaragua, para recibir al presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales. Fueron los policías y los soldados que son pagados con los impuestos del pueblo hondureño los que nos han impedido la libre circulación. El detalle es que son ellos los que no quieren. ¿Ellos no quieren pasar para acá? Sí, es el detalle, sí. Bueno. ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! El teniente coronel Otillo no los quería dejar pasar ni a pie ni en el bus. Es más, él dijo que si nosotros pasábamos estaban autorizados para dispararnos. Mire, ve, si Dios, ojalá Dios no lo permita que ese señor no vaya a venir ahí, porque aquí va a haber baño de sangre. Mi única arma es mi pueblo, mi constitución y mi bandera. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Ese es el miedo de ustedes. Luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales.